11:01 de la mañana y como habíamos adelantado, estamos en estos momentos en comunicación con Diego Beciunas, que es licenciado y docente de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. También es especialista en comunicación política, análisis de medios y políticas de comunicación. Vamos a estar hablando con él acerca del cierre de listas y de toda la cobertura mediática al respecto. Diego, ¿cómo estás? Rocío te saluda. Hola Rocío, ¿cómo te va? Bien, muy buenos días, gracias por hablar con nosotros. Y bueno, preguntarte ya, vamos directo al hueso con la primera pregunta, que tiene que ver con el cierre de listas, con la cobertura mediática que estuvo dando y sobre todo sobre este tema de la filtración no de datos, pero bueno, de decir el tema de la cierre de fórmulas, de Guado Mansur, de Massa Rossi, donde nos enterábamos a través de los medios de comunicación cosas medio confusas también, ¿no? Sí, más o menos. Sí, porque fue un cierre frenético y un poco me parece que el discurso de Cristina Kirchner ayer intentó clarificar un poco cómo fue ese cierre, y entiendo que clarificó bastante también. Fue un discurso donde, entendimos un poco, más allá de precisamente esa cobertura mediática, cómo fue en definitiva ese cierre de listas, que empezó el jueves de manera muy fuerte, desde la mañana temprano, ese jueves, no sé si se acuerdan, donde aparentemente la gente de los colaboradores de Mansur, del propio Mansur, había filtrado, sobre todo a través del grupo Clarín, que la fórmula en definitiva iba a ser Guado de Pedro Juan Mansur, ¿no? Y esa fórmula, estuvo instalada en buena parte del día, sin confirmación oficial, por lo menos hasta la tarde. Inclusive Guado de Pedro fue a un acto con la UIA, y al salir de ese acto lo abordan los medios de comunicación y ni siquiera el propio Guado podía confirmar, era alrededor de las 6:30 de la tarde, podía confirmar finalmente que esa era la fórmula, algo que terminó pasando pocos minutos después de ese acto donde estuvo Guado, a través de sus propias redes sociales, con un video confirmaba su precandidatura. Ahora, no quedaba claro, porque no había, más allá de la confirmación del propio Guado a través de ese video, no quedaba claro si esa iba a ser la fórmula definitiva. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente porque después de ese posteo en redes, no hubo una lluvia, entre comillas, de celebraciones o de festejos, de reconocimientos claros de buena parte de quienes integran hoy el denominado Unidos por la Patria, Unión por la Patria. Entonces se generaban serias dudas respecto a esa candidatura. Sin embargo, ya el viernes por la mañana, si uno leía la tapa de los diarios, empezaron a ver algunos títulos que trabajaban en términos mediáticos de construcción de sentido sobre esa fórmula. Entonces, por ejemplo, el grupo Clarín, el viernes a la mañana, titulaba el título principal a Guado de Pedro Mansur, la fórmula de Cristina para desafiar a Scioli en las PASO. Ese era el título principal de Clarín el viernes por la mañana. Y los medios empezaban a especular sobre esa fórmula. Básicamente lo que empezaba a pasar en términos mediáticos es, como pasó siempre, ¿no?, las especulaciones mediáticas sobre la posición de Cristina o la actuación de Cristina sobre la definición de esa fórmula, ¿no? O sea, básicamente porque los medios se han convertido, siendo muy simple en el razonamiento, pero se han transformado en una especie de sommeliers de las definiciones políticas de Cristina, sí, ¿no? Sí, totalmente. Por la positiva o por la negativa, o sea, siempre hay especulaciones alrededor de lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, lo que hizo tras bambalinas, lo que hace públicamente. Sí. E inclusive, cada vez que habla, sigue ese razonamiento, sigue diciendo. No, esto de la especulación y también la presión mediática que ejercen, es medio como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, en el sentido de que miden a la gente también a través de los medios, esto que sí que especulan también los candidatos con esto de las encuestas, de cómo si van primero los medios para ver cómo se lo toma la gente, ¿qué hay de eso? Que creo que es medio como se retroalimenta, ¿tiene que ver algo de eso? Es un análisis mediático, no sí. me entiendo en el análisis político, que quizás podría llevar a otros razonamientos, pero en términos mediáticos, por supuesto que cada dirigente político, los dirigentes en su
punto también trabajan sobre cómo los medios los presentan, y eso incluye las encuestas, ¿no? O sea, que yo hace algunos meses pasó que de repente si uno veía las tapas de los medios, no solamente los porteños que se presentan como nacionales, sino medios de la provincia de Buenos Aires, de distrito de la provincia de Buenos Aires, aparecía como título esta definición: Larreta es el dirigente más valorado de la oposición, ¿no? Ese título se replicaba casi literalmente, no solo aparecía en medios porteños que se presentan nacionales, Clarín, La Nación o Infobae, sino que también aparecía ese mismo título en varios medios de distrito de la provincia de Buenos Aires importantes, qué sé yo, digo, el Popular, que es el diario más importante de La Barriga, el Eco de Tandil, que es el diario más importante de Tandil, y otros medios de distritos importantes de la provincia de Buenos Aires. Ahora, uno leía esa noticia y era una encuesta de Management and Fit, que es una consultora que en general trabaja cerca de dirigentes de la oposición, específicamente la red. Entonces, bueno, acá efectivamente... Qué sorpresa. Claro, hay un dinero puesto, podemos decirlo así, una pauta, digamos, donde, bueno, de repente si uno no está demasiado alertado de estas cuestiones, lee ese título y dice, bueno, y confirma, ¿no? Y confirma ese título y dice, bueno, no, está bien, entonces, efectivamente Larreta es valorado, es el dirigente más valorado, inclusive eso tiene una prueba científica, entre comillas, que es una encuesta. Entonces, digo, en política, por supuesto, los medios juegan un rol absolutamente central, no estoy diciendo nada nuevo, hace muchísimos años, porque median, como su propio nombre indica, entre lo que pasa en la política y la percepción de la sociedad, lo que yo puedo percibir. Ayer Cristina fue muy clara en ese sentido, dijo, bueno, yo le voy a hablar a la militancia, dice Cristina ayer, porque después la militancia lee los medios, lee las crónicas de los medios sobre cómo se definió la fórmula, y empiezan las frustraciones, las especulaciones. Entonces lo que hace Cristina es tratar de romper esa mediación, ¿no? Ayer, y hablarle directamente a la gente diciendo, esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí se terminan esas especulaciones sobre los sommeliers del discurso de Cristina, o inclusive los sommeliers de las acciones de Cristina tras bambalinas o de construcción política, o la rosca, como se suele decir, que es lo que no se ve, y tratar de romper esas especulaciones, tratando de clarificar un poco, ¿no? Diego, ¿cómo estás? Acá te saluda Sergio. Hablabas también de Larreta recién, y bueno, justamente también se dio todo un manejo mediático en la cuestión de su candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, y todo lo que va pasando en Jujuy, y cómo fueron los medios articulando toda esta cuestión. Parece como que se ve de lejos desde acá todavía qué es lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? A través de los medios. Me parece que pasan dos cosas. Por un lado es una protección mediática de Larreta a fuerza de dinero, a fuerza de pauta, a fuerza de publicidad oficial, que por carácter transitivo ahora involucra a su candidato a vicepresidente, ¿no? O sea, quiero decir, uno veía las imágenes de Jujuy y la línea que trabajaron los medios de comunicación abiertamente fue, bueno, estos son manifestantes manejados, operados, financiados por el kirchnerismo, o inclusive la propia Cristina, como se publicó un supuesto informe de la policía de Jujuy, que culpaba a Cristina por las manifestaciones y el conflicto social desatado en Jujuy, para tratar de, bueno, seguir estimulando la figura de Cristina, proteger a Morales y sacarle cualquier responsabilidad sobre lo que pasaba. Entonces, bueno, claro, se venía el cierre de listas, se genera ese conflicto en Jujuy, había una necesidad por parte de la red de proteger quien iba a ser su candidato a vicepresidente, y bueno, finalmente cuando los medios terminan de proteger y amainan un poco el conflicto, sale la red el propio viernes de pasado, antes del cierre de listas, a presentarlo como vicepresidente. Yo creo que ahí también inclusive pasa algo que es muy llamativo, pero eso ya tiene que ver más con la oposición, que puede involucrar a los medios o no, que termina siendo extraño, que es que, bueno, hay una parte de la oposición, o una parte de la oposición que está haciendo campaña con presentando la necesidad de orden, pero en realidad es la necesidad de reprimir, y haciendo campaña con eso, ¿no? O sea, Morales en definitiva hace campaña con eso, diciendo, bueno, hizo gala de la represión, ¿no? O sea, la represión en Jujuy se transmitida casi en vivo por alguna parte de los medios de comunicación, y eso por ahora no significó ningún costo para Morales, no solamente no significó un costo, sino un premio, claro, porque termina siendo el candidato del presidente de la red. Lo muestran con orgullo, ¿no? Como un poder. Totalmente de acuerdo, y ahora vamos a ir a algunos ejemplos, un par de ejemplos que tenemos ahí preparados para ver cómo
cómo fue el cierre de listas en los medios. Me parece que ahora también, bueno, en definitiva la presencia de Massa como candidato de unidad también le plantea un desafío a Larreta mismo, a todo el armado político-mediático que tiene Larreta, que involucró, como decíamos recién, sobre el filo del cierre de listas, una serie de protecciones muy claras sobre la figura de quien termina siendo su candidato a vicepresidente. Y bueno, lo que va a terminar pasando en términos de, bueno, cómo va a ser la campaña, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que el cierre de listas, más allá de lo que pasó con Guado, Mansur y demás, nuevamente pareció generar sorpresa o impacto, no solamente en la oposición, sino en los medios de comunicación. Es decir, algo que no se veía, o sea, no se preveía, quiero decir, ¿no? Si tienen por ahí, vamos a escuchar, este es un programa, lo que vamos a escuchar son 3 ejemplos de un programa que está en La Nación Más, que es el programa de Jonathan Viale, de Johnny Viale. Sí. Es uno de los programas más vistos de no solamente de La Nación Más, sino de la televisión en su conjunto. Y miren cómo se enteraban en vivo, o sea, estaba invitada Larreta, Patricia Bullrich y Luis Petri, ¿no? O sea, una de las fórmulas de la interna de Juntos por el Cambio. Dialogando sobre, bueno, ¿quién elegimos? El Alberto Fernández, de repente se enteran en vivo que ya no es la fórmula voz de Pedro Mansur, venían hablando de eso, ¿no? De esa fórmula, de repente pasa esto que vamos a escuchar ahora. Todo lo que acabamos de hablar me parece que no va a ser así. No. Urgente. ¿Pasa? Epa. Bueno. Se veía venir. Información urgente, Nacho Ortelli, vamos. Sergio Massa va a ser el candidato a presidente de Unión por la Patria. Sergio Massa, candidato a presidente, acompañado por Agustín Rossi como vicepresidente. Unión por la Patria tiene lista de unidad por responsabilidad institucional, política y social. Nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Massa Rossi. Reconocemos a los compañeros Guado de Pedro y Daniel Scioli que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual. Escúchenme, la disculpa, los 3 me van a pedir ahora. El lunes vengo vestido de Nerón acá, ¿no? Qué lindo que se va a poner esto. Massa, candidato único del Frente Unión por la Patria. Se bajaron Daniel Scioli y Guado de Pedro, obviamente. Sorprendidos, ¿eh? Claro, bueno, acá hay una sorpresa que parece que es bastante verosímil, digamos, ¿no? Efectivamente hubo una sorpresa ahí. Pero me quería rescatar 2 cositas de este primer audio. Primero, bueno, el registro que viene usando La Nación Más, que es un registro burlesco por un lado, por supuesto antiperonista, antiperonista, por otro, pero esta cosa de que aún con esa sorpresa, aún con ese cambio en la fórmula, o sea, no cambia nada, ¿no? Como se escuchaba de fondo, bueno, como diciendo, no cambia nada, ¿no? Como tratando de relativizar, digamos, el golpe de efecto que generaba esta fórmula. E insisto, necesariamente va a tener que reconfigurar el trabajo político y mediático, sobre todo en el caso de Larreta, por básicamente una sencilla razón, porque que tiene que ver con que Larreta es un dirigente que apuesta más o menos a llegar a un electorado al que puede llegar el propio Sergio Massa, como dirigente. Ahora vamos a seguir con este programa, si quieren, y escuchamos un segundo audio a ver cómo recibía La Nación Más y Patricia Bullrich y Luis Petri esa nueva candidatura de Massa. La tripulación del Titanic, bueno, este es el piloto, ¿no? 104% de inflación, un desastre en la economía, vos lo describiste en tu editorial, vino a tratar de ayudar y destruyó mucho más la vida de todos los argentinos. Bueno, te tengo que volver a preguntar. No, por supuesto. Ahora es Massa Rossi la forma. Va a ser candidato a presidente quien está incendiando el país y quien, la verdad, le está haciendo pasar muy mal la vida a los argentinos que no llegan a fin de mes. Estuvo rápida, Estuvo rápida. La verdad, yo te soy sincero, digamos, pensemos, evidentemente es una dirigente con experiencia porque resolvió rápido, muy rápido, tratar de empezar a construir un discurso político en los medios sobre, bueno, cómo es o qué significa esta nueva candidatura de Massa, que básicamente la estrategia es asociarlo a una situación con lógica razón, también a una situación económica que no es de las mejores. Pero me interesaba ahora el tercer audio y último de cómo se presenta esa en relación a Larreta en una posible confrontación con Massa como nuevo candidato oficial. A ver.
Escuchamos. La única fórmula que le puede hacer frente a Massa es los que estamos muy lejos de Massa. Qué fuerte lo que acabo de decir. La verdad, claro, porque ahí también nuevamente estuvo bien, porque sí. ahí hay con qué especula, con qué trabaja Burrich en ese discurso es con todos aquellos que han dicho que Larreta y Massa son amigos, que Larreta y Massa dialogan, que tienen una amistad de muchos años, digamos, y ahí pone en juego esta idea de que no van a ser verdaderos competidores, sino que quien se puede posicionar claramente enfrente es la propia Patricia Bullrich, ¿no? Llevando al 2015 es una especie de Massa y Larreta son lo mismo, vendría a ser ahora el discurso de ella. Claro, o sea, exacto, porque bueno, eso también se juega, ¿no? O sea, cómo se reacomodan, digamos, frente a esa nueva fórmula, que bueno, en definitiva es, si uno lee en los medios, porque también habría un análisis político, también es cierto que tiene dos ventajas, podemos decirlo así. La primera es que conserva la unidad, ¿no?, del oficialismo, que en un contexto como el actual pasaba a ser una condición, y ayer la propia Cristina lo decía, una condición fundamental para ser competitivos de cara a las elecciones primarias y después a las elecciones generales. Y la segunda es que, bueno, efectivamente tiene una potencia, se percibe, digamos, una potencia, inclusive una potencia que no tenía la fórmula anterior, la de Guado de Pedro y Mansur, y eso también los pone, digamos, en alerta, por lo que se ve, a todas las figuras de la oposición, inclusive a los medios que trabajan junto a ellos, para empezar a, sacar la artillería y empezar a criticar a Massa sobre la situación económica o la gestión económica. Claro. Y Diego, ya te hacemos la última pregunta que tiene que ver con la cuestión de la ley de medios, que lo mencionó el precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, también un tema adeudado en el país, que él dijo, si soy presidente, el primer día repongo la ley de medios. ¿Cómo ves esta perspectiva y esta posibilidad? Y yo le diría a Agustín Rossi que siendo jefe de gabinete ya la podría reponer. Claro, hermano, dale. Ya estabas en lugar para introducir eso. Podría firmar un decreto y la podría reponer. Me parece que ahí, me parece que es tratar de jugar con una llegada a un electorado kirchnerista, digamos, o cristinista que viene reclamando por la vigencia de un decreto firmado por Macri, que es el decreto 267, que van a terminar de pasar 4 años de un gobierno peronista y ese decreto sigue vigente. Tremendo. Que es un decreto que efectivamente mutiló parte de la ley de servicio de comunicación audiovisual, fundamentalmente una parte que tenía que ver con la desconcentración mediática y con la multiplicidad de licencias, en el caso de la televisión por cable, que ese decreto 267 vino a resolver, entre comillas, y a favorecer al grupo Clarín. Yo diría que no hace falta que se llegue a triunfar, digamos, y en este caso con Rossi como vicepresidente, sino que lo podría hacer rápidamente ahora, o sea, y quizás terminar un gobierno con una señal fuerte en términos de medio de comunicación, que sería derogar ese decreto 267, que se puede derogar con otro decreto. Claro. Entonces, bueno, podríamos... Lo dejarías por el momento en el cajoncito de los sueños y las promesas de campaña. Está ahí, está como, para la publicidad es muy bonito, la propaganda, pero nada, ya lo pudo haber arrancado. Claro, perfecto. Bueno, eso es muy bueno aclararlo. Te agradecemos un montón, Diego Vecinuas, por... ¿Lo dije mal? Veciunas. Ahí está. Muchas gracias, Sergio. No, por toda la data y además por haber preparado estos 3 audios, que está buenísimo que los comparemos y que hablemos también de cómo se tratan las noticias en los medios de comunicación argentinos y sobre todo cómo es el tratado y el manejo previo a las elecciones y todo. Hoy estuvimos fusionando, ¿no? Diferente del deporte y el poder y la política y todo, Seguramente te sabremos para cuando sean las elecciones, ¿no? Cómo se maneja mediáticamente todo ahí. Sí. Cuando gusten, Rosy y Sergio, cuando gusten. Muchas gracias, Diego, licenciado y docente en Ciencias de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. 11:21 de la mañana, seguimos en Bancate ese defecto hasta las 12.